Este es el comienzo de una playlist que quisiera hacer de los programas y el día a día que tienen en común los fotógrafos y los administradores de sistemas. Hoy, en este video particular, voy a ampliar 3 conceptos que tienen en común, como si fuesen buenas prácticas y a la vez también cosas a tener en cuenta. Si bien este video va a ser bastante breve y a la vez son conceptos que son muy abarcativos, lo primero que me gustaría recalcar es la especificidad y a la vez elegir herramientas correctas dependiendo de nuestras necesidades. En este caso puntual, la necesidad podría ser, es un ejemplo, hacer un perfil de color o tener un entorno de color apropiado para nuestro entorno de trabajo. En este caso particular vamos a ampliar el uso de un software específico. Este software es un software que realiza perfiles de color tanto para impresoras, cámaras y monitores o proyectores. Si bien a priori parecería que un programador no debería tener un contacto tan estrecho con un programa de este estilo, sí hace referencia al correcto uso o dependencia de lo que nosotros vamos a necesitar a nivel software. Es decir, tenemos que usar la herramienta correcta dependiendo de nuestras necesidades y a la vez también entendiendo la compatibilidad que tienen en distintos entornos. En este caso puntual voy a hablar de una herramienta que yo uso mucho, que es el E1 Profiler de la empresa X-Rite, que este dicho software tiene mucha compatibilidad tanto en Mac como en Windows, pero no tiene disponibilidad una versión para lo que es GNU Linux. Y esto a priori podría decirse que se puede resolver con programas de terceros o programas de desarrollo de open source, pero en determinadas circunstancias estos programas no cumplen estándares que nos ayudan a nosotros o nos proveen herramientas adecuadas para resolver ciertas tareas. Pero bueno, volviendo al punto principal de este video, es elegir correctas herramientas. Nosotros no debemos complicarnos a la hora de forzar nuestro workflow de trabajo en herramientas que no son compatibles con nuestros sistemas. Debemos elegir si esa herramienta y esa incompatibilidad con nuestro entorno es un trade-off que nosotros estemos dispuestos a pagar. Por ejemplo, si bien en todo el internet, todo YouTube, podemos ver cómo otros creadores de contenido atacan a Windows, lo cierto es que sería un impedimento en un entorno de GNU Linux necesitar esta herramienta y no disponer de ella. Si bien podemos virtualizar, crear contenedores y demás, hay mucha flexibilidad a la hora de crear soluciones creativas. Lo más importante es tener una base sólida, entendiendo nuestros requisitos y nuestras necesidades, y por eso elegir una herramienta adecuada. Un caso similar pasa con los sistemas y las arquitecturas ARM de Apple. Ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de virtualizar distintos laboratorios de prueba o tener unas máquinas virtuales de determinados sistemas operativos que funcionan en la arquitectura x86. Como sabrán muchos de ustedes, desde el 2020 Apple sacó los procesadores M1 que tienen arquitectura ARM. Y esto es un impedimento bastante importante a la hora de tener en cuenta de comprar o upgradear nuestro setup, porque esa arquitectura va a ser un impedimento en el caso que nosotros necesitemos trabajar con sistemas operativos o máquinas virtuales que necesitan correr nativamente en x86, como a la vez sería una ventaja si nosotros necesitamos un flujo correcto para edición de video, programas o codeo de lo que vendría a ser el sistema iOS o macOS. Como muchos sabrán, para realizar apps tanto para el sistema iOS como macOS, nosotros debemos firmar las aplicaciones que hacemos, por ende es relevante elegir un sistema así. En el caso de no disponer de esas necesidades puntuales, sería un error elegir dicho sistema. Si bien podríamos decir también que la base que tiene macOS con Darwin y la similitud que tiene con Linux lo hace muy versátil y a la vez muy eficiente a la hora de manejar recursos, son las herramientas que nosotros necesitemos usar lo que va a determinar qué sistema usar. Lo cierto es que, por ejemplo, en herramientas forenses nosotros tenemos unas herramientas muy buenas en lo que es
GNU Linux, de desarrolladores de terceros y programas de open source, pero a la vez las herramientas que suelen usar la fuerza y sistemas gubernamentales están pensadas para ser usadas en Windows, ya sea el paquete de UFED, Magnetics, Actions y otros sistemas. Nosotros también tenemos herramientas muy útiles y distribuciones específicas para este área de la ciberseguridad para combatir el cibercrimen. Estas distribuciones pueden ser Tutsurugi, Kanye, Kali Linux y Parrot, pero si bien cada distribución tiene orientación para trabajar lo que es seguridad y forense, determinadas distribuciones tienen otras paqueterías donde estos softwares pueden funcionar mejor o peor. Entonces, en función de la necesidad puntual del trabajo que nosotros vayamos a realizar, vamos a emplear un sistema operativo diferente y una herramienta apropiada para esa necesidad de ese trabajo puntual. Como segundo punto, tanto los fotógrafos como los desarrolladores tienen que tener en cuenta el concepto de la optimización. Los fotógrafos, por ejemplo, podrían tener miles de imágenes a trabajar, podrían optimizar un flujo de trabajo enorme con presets o templates, y esto haría que se ahorren recursos y tiempo. Por el mismo lado, los desarrolladores deberían tener en cuenta la cultura de DevOps, con CI y CD, en donde podrían tener una mayor eficiencia y tolerancia a fallos en sus despliegues. Trabajar con software de automatización como Puppet, Ansible, GitHub Actions, Kubernetes o Docker hace que la automatización de tareas repetitivas evite los errores humanos que pueden cometer los desarrolladores. Es un punto de encuentro y unas buenas prácticas tener en cuenta que la automatización es algo bueno que nos ayuda a ahorrar tiempo y evitar errores. Por último, el tercer punto que me gustaría mencionar lo creo muy importante, y es el concepto de tener copias de seguridad o backups. Algo muy simple de recordar podría ser la regla 3-2-1. Es una regla muy básica, muy efectiva y muy sencilla de cumplir. Son 3 copias de nuestro sistema o flujo de archivos distribuido en 2 tipos de almacenamiento, ya sea 2 discos SSD, HD y demás, y que todo esto esté en un lugar diferente. ¿Qué quiere decir? Podríamos tener nuestras 2 copias en una misma computadora, ya sea en un RAID o en distintos discos externos, pero lo importante es que estas copias también estén en otro sitio, en un lugar diferente, ya sea la nube o otra computadora, pero que esté en otro sitio. Esto evita que tengamos riesgos a perder toda la información o el backup en sí. Bueno, y combinando todo el video, podríamos volver a tocar los 3 fundamentos que hablamos en este video. Podríamos elegir el software que más nos convenga según nuestras necesidades para realizar el backup pertinente de nuestros archivos usando una automatización concreta y que sea de nuestra necesidad. Es decir, podríamos tener un backup automatizado con diferentes cláusulas o reglas en donde nosotros elijamos qué backupear y cómo hacerlo. Hay programas, tanto en macOS, Linux y Windows, que tienden a hacer un respaldo completo de todos nuestros archivos. Hay otros programas que verifican qué archivos son modificados, qué directorios se agregaron o qué directorios se borraron, y van haciendo un concepto de snapshot o clonación total del disco. Ya sean herramientas como Veeam, rsync, Synchronity, son herramientas que nosotros debemos evaluar según nuestras necesidades para realizar nuestros backups pertinentes con la automatización que más nos convenga. Bueno, en próximos videos prometo hacer un detalle un poco más específico de estos programas y el uso que yo les doy en mi día a día, en mi laboratorio personal y en mis sistemas. Pero bueno, es una elección muy personal, tanto el sistema operativo que vayamos a usar, nuestro sistema de archivos y nuestro tipo de respaldo. En futuros videos haré un breve vistazo de cómo manejo yo mis... Qué difícil. Es que me siento tan acartonado, pero a la vez no quiero ser muy informal y a la vez tampoco quiero ser tan formal.
y decís, bueno, bro, tampoco es tan difícil, me hace un mate.